Hola amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro. Hoy vamos a tener un tema sumamente interesante. Hablaremos sobre el misterio del fuego de Dios, sobre los secretos que revela el texto gnóstico de Elías. En la antigüedad teníamos una serie de textos que afirman ser revelaciones del profeta Elías a aquellos místicos, a aquellos sabios escondidos que transmitían estos secretos en diferentes organizaciones y grupos privados para los electos, aquellos que tienen el privilegio de conocer los secretos de la sabiduría. Y este fuego de Dios que se menciona en el texto gnóstico o el Apocalipsis de Elías es un texto del que vamos a hacer mención hoy, un texto de base judía aproximadamente del siglo I, o sea, de la época de Jesús, y es un texto que luego los cristianos lo tomaron y digamos que hicieron una serie de añadiduras y digamos que lo cristianizaron, y que nos ha llegado la versión aproximadamente del siglo IV, una versión en copto, que es el lenguaje de los cristianos de Egipto. Y es muy interesante de que en una sección del libro donde se habla del juicio de Dios contra las personas impías y malvadas, se habla de cómo Dios va a ejecutar una forma de castigo contra aquellas personas, y es realmente sorprendente la manera en que el texto describe este juicio sobre los pecadores. Sin más dilación, les quiero citar un fragmento para que veamos a qué hace referencia este texto secreto en cuanto al misterio del fuego de Dios. Dice lo siguiente: la cólera y el juicio de Dios sobre los pecadores. Sucederá, dice Elías el profeta, sucederá que aquel día el Señor lo oirá y ordenará con gran cólera que el cielo y la tierra produzcan fuego. Este alcanzará 72 codos sobre la tierra y consumirá a los pecadores y a los diablos como paja. Habrá un juicio justo. Y este fragmento de este texto apocalíptico está hablando de cómo una forma en que Dios ejecutará castigo, pues será a imitación de la manera en que hizo en el caso de las antiguas ciudades de Sodoma y Gomorra, que hizo llover fuego y azufre. En este caso se habla del fuego también que caerá, pero dice también que la tierra producirá un fuego tal que consumirá a las personas pecadoras, y dice a los diablos como paja. Habría que ver a qué se refiere de que este fuego consumirá también a los diablos. Si está haciéndose referencia a la actitud perversa de las personas, o si está haciéndose referencia en este caso a demonios, porque de los demonios también se le llama diablos. En plural, recordemos que diablo, en este caso que está conectado diablo, Satán, hace referencia no solamente a este ser espiritual que conocemos con estas características, sino a todo este compinche de grupos que andan con él, pues se le dan esta categoría también. En el sufismo islámico, pues se le llama también a estos demonios o jinns, se le dice también así, shayatin, que significa diablos. Y es interesante que este texto gnóstico de Elías nos está diciendo de este fuego que consumirá a los pecadores y a estos diablos. Puede ser un fuego que el autor esté hablando en sentido literal, o que esté hablando de un fuego espiritual, que es la única manera en que se puede consumir o eliminar a los demonios, que son seres en este caso de entidades espirituales. Y es muy interesante que el autor pues habla de esta manera en que el Creador ejecuta juicio, y que en conexión a ese día, en que será un día en que Dios va a, digamos que, enderezar los asuntos en la tierra, sigue diciendo lo siguiente, y quiero citar. Dice: en aquel día, pues la tierra se conmoverá, el sol se volverá tiniebla, la paz será retirada de la tierra, los pájaros caerán muertos sobre la tierra, ésta se secará y las aguas del mar desaparecerán. O sea que vemos que son una serie de acontecimientos cataclísmicos realmente de magnitudes tremendas por todo el planeta Tierra, según la descripción que está haciendo el texto. Y claramente es un texto apocalíptico en el mismo estilo de los demás textos gnósticos que hemos venido analizando en este vídeo, en esta serie sobre los apocalipsis gnósticos, tanto judíos como apocalipsis cristianos, de este carácter profético, de este carácter de juicio divino. Y en este caso, el fuego de Dios, un instrumento, según el texto, que será utilizado como castigo a estas personas impías. Realmente es fascinante como los místicos antiguos
tanto judíos como cristianos, en este caso en que estamos analizando, pues hablaban de estas revelaciones y de cómo el profeta Elías se les revelaba y le daba esta serie de secretos de lo que acontecería en el futuro. Y sobre este mensaje está hablando este texto de este Apocalipsis de Elías. Realmente sorprendente las descripciones que nos da, porque además nos revela la llegada del Mesías, nos revela la aparición del famoso anticristo y nos dice cómo reconocer a este anticristo o antimesías. Nos da y nos habla acerca de los poderes de este anticristo, que tal vez podríamos hacer un vídeo hablando acerca de los poderes del anticristo según nos da este Apocalipsis, que ya les decía, su base es judía, del siglo I. Es el mismo ambiente que encontramos en la época de Jesús, por eso es que es común que tengamos este mismo mensaje similar entre las enseñanzas de los discípulos del Nuevo Testamento, pues está en conexión con este tipo de texto, que es lo que había en aquel ambiente judeocristiano del siglo I y de fechas tardías, siglo IV, V, VI hasta el presente, donde es muy latente este tipo de apocalipsis sobre el juicio final, sobre el fin del mundo. Hasta aquí con este pequeño vídeo en cuanto al fuego de Dios, según el texto gnóstico de Elías. Recordemos siempre que cuando hago estos vídeos, siempre mi intención es presentar materiales, documentos antiguos que no son conocidos al público y que la mayoría de la gente no tiene acceso a ellos, pero que son textos que en las universidades, en las academias nosotros estudiamos, investigamos, y creo que es justo que las personas también, en sentido general, las masas tengan acceso a estos textos, no simplemente porque si creen o no, sino incluso como información, para que se informen y sepan el pensamiento de las comunidades judías y cristianas del siglo I y de los primeros siglos en cuanto a sus concepciones sobre el fin del mundo, sobre el juicio de Dios y sobre cómo esto ha influido en la escritura de textos tan importantes para el cristianismo en este caso, como es el Nuevo Testamento, como es luego el Apocalipsis de Juan, en el caso posterior de que formó parte de este canon de textos cristianos. Les agradezco como siempre a todos por la atención y sin más, hasta un próximo encuentro.